Muy buenas mi gente, ¿cómo estamos? Hoy estamos en el primer videito que es oficial de este canal. Y lo vamos a hacer con un video, no lo vamos a considerar especial, pero es de un suceso que sucedió a inicios de este año, precisamente en el mes de febrero, en la tercera semana aproximadamente, ya que fue por entre el 19 y el 22 de febrero cuando suceden los hechos. Que para los que no saben, estoy hablando acerca de lo que fue la captura y posterior eliminación del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como El Mencho. Entonces para esto lo que vamos a hacer vamos a reaccionar un video acerca de que contiene toda esta información. El video se llama Mencho, el hombre más peligroso de México, el documental, donde vamos a estar viendo pues cómo llegó al poder, qué tratos hizo y todo eso. Así que sin más dilación, pues vamos a darle. Año 2026. Medios de todo el mundo empezaron a circular una noticia que sonaba casi imposible. El Mencho había caído. Sí, ese mismo hombre que durante años fue considerado uno de los más poderosos y peligrosos del continente, el líder del famoso cártel Jalisco Nueva Generación, un tipo por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa y que llevaba más de una década escapando de operativos militares y agencias de inteligencia sin importar el precio, llegando... Hablando de esto que él está comentando, de hecho sí, y de hecho justamente el día que termina sucediendo lo del Mencho, termina siendo muy sorpresivo, tanto el mismo día como los días posteriores a lo que fue su captura, ya que de la nada, el cierre de carreteras, pues prácticamente se hizo en hora, o sea, en no abrir y cerrar dos días las carreteras, así. Se hicieron quema de camiones, de llantas, robo de vehículos. Afortunadamente no hubo bajas civiles. Creo que sí hubo bajas por parte del cuerpo de militares. Pero como digo, o sea, y luego cuando yo veo por primera vez esta noticia, que prendo la tele, pongo las noticias, era y recuerdo, o sea, era un domingo, o sea, era un día tranquilo, un día con poca gente que circulaba en la calle, y o sea, yo pensé que iba a ser un domingo más, todo tranquilo, relajado, sin mucho que hacer. Pero en la tele y lo primero que sale es que se estaba buscando, o se tenía la presunta afirmación, porque hasta ese momento, que eran las 9 de la mañana, 10 que yo recuerdo que vi las noticias, supuestamente ya había sido abatido, pero no fue hasta horas después que se da la confirmación. Pero mientras, porque lógicamente los únicos que sabían eran las personas que estuvieron en el momento que se hizo ese altercado, los que saben realmente qué sucedió y qué no sucedió. Pero como digo, yo a las 10 de la mañana, con las noticias en la tele, se está haciendo esta presunta afirmación y tiempo después se afirma, pero lo que sucedió en Guadalajara fue una locura, fue un caos total que no recuerdo haberlo yo visto nunca. Y ya no solamente en Guadalajara, sino en varias partes del estado, porque me imagino que lo contará más adelante, pero el CJNG o Cártel Jalisco Nueva Generación, o las cuatro letras como lo conozcan, no solo su red principal era Jalisco, pero tenía sede en casi todo el país, o si no es que en prácticamente todo el país. Yo creo que solamente le faltó Sonora, que es donde está el cártel de Sonora, Sinaloa, que es donde está el cártel de Sinaloa, pero de hecho incluso tenían bases operativas en otros países. Incluso recuerdo que a los días empezaron a circular noticias acerca de que personas influyentes de gobiernos de otros países, como en Estados Unidos, tenían manchas o tenían rastros de haber estado participando con las cuatro letras. Al punto de que hasta llegó a derribar un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes. Y por eso mismo, cuando salió la noticia de que finalmente había sido localizado y abatido, es cierto, o sea, las noticias que empezaron Jalisco, a salir, mucha gente reaccionó con la misma pregunta de verdaderas ¿de como verdad falsas? cayó o hay algo raro detrás de toda esta historia?
Y es que como vas a ver en este video, el poder de este hombre era tal que a muchos no les hace sentido que así de la nada ya no esté con vida. Así que sin más dilación, empecemos con la historia de este hombre que pasó de ser campesino a una de las personas más poderosas y temidas del continente. Y esa es otra, como mencioné ahorita con lo del helicóptero, incluso la cantidad de noticias que empezaron a salir, acerca de todo lo que estaba sucediendo entre bloqueos, de tirar este helicóptero. También había preocupación en el aeropuerto porque supuestamente había entrado gente al aeropuerto, que habían quemado aviones. Lógicamente lo del avión pues terminó siendo hecho con inteligencia artificial, pero la cantidad de noticias, de imágenes, de videos que salieron, de todo lo que se estaba viviendo en el país, específicamente en todo lo que era Jalisco, porque como digo, Jalisco era la sede principal del cártel Jalisco. Fue un altercado increíble. Yo creo que, como vuelvo a mencionar, nunca en mi vida había visto algo de tal magnitud. De hecho, yo incluso que este evento estaría por arriba del Culiacanazo. Y fíjate que el Culiacanazo es una cosa súper delicada. Fue algo que fue súper agresivo. Pero yo creo que esto que sucedió con el Mencho fue mucho más terrible, a pesar de que no hubo tanta sangre, pero fue mucho más terrible por todo el impacto del revuelo y todo el miedo que se estaba infundiendo, porque fue como cuando plantas una semillita. O sea, empezó de a poco a germinar esa semillita de miedo en la población, este a tal punto que incluso días después se estaba comentando que si tú eras un enfermero o un estudiante de medicina, evitabas salir a toda costa a la calle con un uniforme blanco, porque supuestamente personas del cártel estaban buscando a cualquier persona que tuviera alguna experiencia o estuviera relacionada con el sector salud, para poder llevárselos a curar a su gente. O sea, algo bastante terrible. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, una ranchería perdida en las montañas de Michoacán tan remota que ni siquiera tenía carretera pavimentada, ni escuela secundaria o una clínica de salud, y ahí creció. A ver, es que lo puso más que nada para ver dónde está Naranjo de Chila, porque me suena bastante. Google Maps. Naranjo de Chila, Michoacán. Sí, es un pueblito bastante chiquito. A ver, ¿por dónde está? La forma del rinoceronte. Vale. Bastante alejado de... De hecho, es un pueblito bastante alejado de todo, porque generalmente, o hasta donde recuerdo, las zonas más pobladas de todo Michoacán se encuentran de por aquí para arriba. De hecho, el propio nivel carretera casi se ve. Se encuentra en Uruapan, en Morelia, Zamora, que debería estar por aquí, Pátzcuaro, aquí, Sinsunzan, en Cotija, aquí Zamora. Obviamente para acá para el sur pues también hay ciudades grandes, más que nada aquí en la costa, como lo puede ser, más que nada Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es la ciudad más grande que tiene hacia el sur, lo que es Michoacán. Y ya casi aquí todo más son como pueblitos así chiquitos. Si vemos, ¿sí? De hecho aquí ya con capas se vería mejor todavía. O sea, hay población dentro de lo que cabe, pues se podría decir que a lo mejor y sí, pero no mucho. O sea, por ejemplo, como digo aquí, mira lo que es ciudad Lázaro Cárdenas, o sea, increíblemente grande. Como decía aquí mismo también, Uruapan desde aquí se ve grande. A ver, por aquí vamos a una que no es tan grande. Aquí, por ejemplo, esta que se llama Los Reyes, más de lo mismo, o sea, se ve grande. Y si vamos a la de aquí otra vez, Naranjos de Chila, vemos como es un pueblito bastante chiquito en realidad. O sea, fíjate que aquí, no sé cuándo sean esas imágenes, pero se ve un pueblo bastante chiquito. De hecho, fíjate, ni siquiera me deja tirar el mono.
para que te des una idea. Entonces, vete tú a saber de cuándo son estas imágenes. Recientes, si soy sincero, no creo que sean recientes. Pero fíjate que ni siquiera están pavimentadas. O sea, desde ahí te das una idea de cómo es el pueblo de donde es originario Nemesio Ceguera. Creció junto a sus 5 hermanos y sus padres, Miguel y Jacoba, 2 campesinos que desde chicos les enseñaron a trabajar la tierra porque no había otra opción. Esa era la vida en Naranjo de Chila, extrema precariedad y punto. O bueno, casi, porque en medio de toda esa escasez había una excepción muy notable. La familia Valencia resultó ser la excepción a la regla, ya que durante los años 70 y 80 dicha familia dominó económicamente todo Michoacán como prominentes cultivadores de aguacate. Le daban trabajo a los lugareños, incluyendo al pequeño Nemesio y a toda su familia, pero el negocio aguacatero no era de solo aguacate, y es que a la sombra de esos árboles, este clan que años después fundaría el Cártel del Milenio también cultivaba cannabis y amapola que comercializaban con las grandes organizaciones criminales de México, impulsadas por la demanda de sustancias en Estados Unidos tras la posguerra. Y lo más loco de todo es que el narcotráfico no era percibido en esta comunidad como algo malo, sino como un mecanismo de subsistencia y ascenso social, a tal punto que muchos trabajadores pobres llegaban a intercambiar sacos de cannabis directamente por electrodomésticos, joyas y hasta vehículos. Era literalmente la economía local. Nemesio. Y esa es otra que desafortunadamente es algo que tiene mucho México. Es el hecho de que en México, el hecho de tú ser parte de estas pandillas criminales, de estos carteles, no está mal visto. Recuerdo que 2 días después de que salió la noticia del fallecimiento del Mencho, no recuerdo qué cargo tenía o qué título tenía, solamente recuerdo que era partidario del partido de Morena, que mencionaba que el hecho de que si atendemos al narcotráfico en México sería algo negativo en cuanto a nivel económico, porque generan empleo, que es como se escucha algo que sucede en este pueblo. Y de hecho eso ya se ha demostrado que no, que finalmente el hecho no termina siendo viable, o no termina siendo, o realmente no es tan sustentable el hecho de que, de este tipo de cosas, de que tú digas, es que los cárteles dan empleo, porque por un país como lo fue El Salvador con Bukele, le decían lo mismo, le repetían lo mismo. Si tú tiras a los carteles, la economía de tu país se va a venir abajo, y eso realmente nunca pasó. Entonces, que en México se siga manteniendo esa idea viene más en parte por un romanticismo falso que se ha estado creando la narrativa estos años con canciones actuales que alaban este tipo de actitudes y hipnotizan o atontan más a la población joven, que finalmente quieren buscar ese estilo de vida del sueño donde ellos piensan que no trabajan prácticamente nada y solamente dan órdenes, pero también no tienen en cuenta de que muy poca gente era seleccionada o es la proclamada o elegida como el nuevo líder. Pero chistoso de todo esto es que justamente todos piensan ser la excepción a la regla, pero realmente ninguno lo es. Observaba todo con mucho ojo. Con 11 años tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia a recoger aguacates, y desde ahí fue viendo cómo sus patrones hacían fortunas mientras él seguía ganando lo mínimo. De esta manera, desde muy temprana edad, decidió que ya no iba a seguir el camino de sus padres, y así a los 12 años ya no recogía aguacates, sino que resguardaba plantíos de cannabis y supervisaba cosechas ilícitas para los Valencia con un nivel de compromiso muy alto. A finales de los 70s y a principios de los 80s, la crisis económica mexicana y la devaluación del peso dispararon una migración masiva hacia Estados Unidos, y Nemesio aprovechó ese éxodo para cruzar la frontera de manera indocumentada a los 17 años, instalar
instalándose en la bahía de San Francisco, donde hizo de vendedor ambulante, trabajos agrícolas, construcción y todo lo que sirviera de fachada para lo que realmente venía a ser, que era distribuir sustancias ilegales provenientes de México. Y no operaba solo, ya que todo lo hacía junto a su hermano Abraham, alias Don Rodo, con quien ya ahora sí movía sustancias más pesadas en los barrios latinos de la zona, y eso le costaría su primera detención en 1986 a los 19 años, esto por posesión de propiedad robada y portación de arma de fuego cargada, pero fue liberado y Si te fijas, la historia del Mencho que tiene, es hecho que junta factores, de una persona que piensa que está destinada a hacer algo grande y finalmente lo logra, y también tiene detalles de esta vida de la persona humilde, de yo mis inicios desde abajo, escarbando tierra para buscar mis alimentos. Pues mismo lo menciona, toda su familia es gente humilde, trabaja en la recolecta de aguacates, termina haciendo una cruza a la frontera, cruza pues hacia Estados Unidos de manera ilegal, pero busca ganarse la vida entre comillas con todos esos trabajos que mencionaba, pero también en esa fachada de tipo que fue a trabajar, pues como menciona el propio video, pues busca también ese hecho de estar vendiendo los estupefacientes allá en nuestro vecino incómodo. siguió con lo suyo, ya que nada lo detenía, y es que él veía este mundo como su única salida, por lo que aun así lo deportaran, siempre encontraba la forma de regresar casi de inmediato, lo que terminó siendo una escuela involuntaria, y es que con cada detención y cada reingreso, Nemesio fue aprendiendo de memoria las rutas, los puntos vulnerables y los tiempos operativos en la frontera, básicamente una Y más allá yo creo que de que se haya aprendido los puntos, yo creo que en ese punto de menos uno o dos policías ya tenía comprado para el hecho de ir, porque se hace muy raro que de la nada cruce y cruce y cruce, lo cruzan, lo regresan, se cruzan, lo regresan, se cruzan, lo regresan. Eso es que ya tenía algún informante dentro ya de algún cuerpo policial. Universidad del Crimen costeada por el gobierno. El punto de quiebre de su etapa estadounidense llegó en septiembre de 1992. Nemesio, de ahora 26 años, y junto a su hermano Abraham, andaban negociando una venta significativa de heroína entre Sacramento y San Francisco. Las autoridades ya los tenían en la mira y acordaron reunirse con ellos haciéndose pasar por compradores. La reunión fue en el Imperial Bar de San Francisco, 5 onzas de producto por $9,500, pero Nemesio notó algo raro. Los billetes estaban así como que perfectamente alineados y demasiado nuevos. Nadie llevaba dinero tan limpio y ordenado a menos que sea policía, le dijo a su hermano, y le advirtió que no volviera a tratar con esos compradores, pero ya era muy tarde, ya que 3 semanas después los arrestaron a los dos. La fiscalía tenía un caso sólido. Abraham cargaba con antecedentes previos y enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua, y Nemesio, con un historial federal menos pesado, tomó una decisión calculada que beneficiaría a ambos y se declaró culpable de conspiración para distribuir heroína. Lo sentenciaron a 5 años, mientras que Abraham recibió 10. Aunque terminaría cumpliendo menos. Nemesio cumplió condena en Texas, en un penal federal perdido en el desierto, y fue liberado anticipadamente por buena conducta tras aproximadamente 3 años. A mediados de los 90, con 30 años y deportado definitivamente a México, nuestro protagonista regresó como un criminal curtido, con conocimiento profundo de los vacíos del sistema penitenciario, rutas de distribución y una red de contactos al otro lado de la frontera que valen oro en el negocio del narco. Lo que hizo Nemesio al regresar... Ven, y eso es algo que yo mencionaba que dice aquí, que ya tenía contactos. Y eso de los contactos es a lo que yo me refería de que se estuviera cruzando tan seguido, de una manera tan frecuente, es porque ya tenía algún tipo de contacto de otro lado. Y aquí no lo dice. Tiene 30 años, que sí, que cumplió condena, que a lo mejor lo pudo haber hecho en la cárcel, que a lo mejor era algún comprador que tenía. Sí, pero también puede ser que sea dentro de la misma policía esos contactos a lo que él se refiere.
es un poco hacia donde voy, o encaro un poco más el punto de que ya aquí Nemesio Díaz con 30 años ya tenía bastantes contactos. Y es cierto que fue muy inteligente el hecho de utilizar diferentes rutas para poder cruzar a los Estados Unidos y de esa forma encontrar más rutas de pasar producto. Es cierto, y no vamos a negarlo, fue una jugada muy inteligente y por parte de la policía tanto mexicana como estadounidense. Ahí tuvieron que estar más espabilados, más atentos, más activos para evitar este tipo de situaciones. Estar a México dice mucho de quién era, y es que en vez de esconderse y en contra de toda lógica por su historial, logró meterse en la policía municipal, primero en Cabo Corrientes y luego en Tomatlán, Jalisco. Desde ahí protegía rutas del Cártel del Milenio, facilitaba el tránsito de cargamentos y aprovechaba la corrupción institucional para blindar operaciones. Y después... Y esa es otra de algo que tiene bastante México que, vamos a ser sinceros, es un problema grave. Es el hecho de que muchas veces, por ejemplo, yo el día de mañana si quiero ser policía, lo único que hago es, lo único que hago es el hecho de, ¿sabes qué? Yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser policía. ¿Y sabes qué me dicen? Vale. ¿Tú quieres ser policía? Vale, lo acepto. Vente conmigo. Pum, listo, policía. Y es algo que pasó aquí con Nemesio. Él dijo, quiero ser policía. Estoy casi seguro que no revisaron su expediente si tenía algún tipo de problema. Y aparte, si lo tenía todo en Estados Unidos, entonces el México estaba limpio. Entonces con más seguridad, fue más fácil el hecho de que él se convirtiera en un policía. De un tiempo dejaría la corporación para meterse de lleno al crimen organizado como miembro del Cártel del Milenio, donde empezó a escalar la pirámide eslabón por eslabón. Un suceso que fortaleció aún más su posición dentro de esa estructura criminal fue su matrimonio con Rosalinda Valencia, hermana de uno de los líderes del clan, con quien tuvo 3 hijos, y fue dentro del Cártel del Milenio donde comenzaría a consolidarse como una figura de poder en el crimen organizado. Y ese vínculo... Y esta es otra, o sea, fíjate que a pesar de esta sencillez que nos hablan, o de hecho que realmente parece ser un tipo, humilde de inicios, de inicios complicados, nos mencionan que propiamente él ni siquiera fue a recibir una educación primaria. Tú pensarías que no es un tipo espabilado, que está atento, pero si nos fijamos es realmente todo lo contrario, es un tipo listo. Desde que se va a Estados Unidos, y por diferentes maneras para buscar más rutas, hasta este momento donde se casa con uno de los Valencia, y de esa forma pues ahora recibe como un power up o una ventaja, o una ventaja real sobre otros competidores. ¿Por qué? Porque ahora ya es parte. Y por lo general cuando se habla de los carteles se habla de que pues todos son una familia, que tal y esto. Pero estamos hablando que de una manera más legal, más realista, ahora realmente Nemesio forma parte de los Valencia. Familiar le abrió las puertas a redes de contactos, rutas exclusivas y protección territorial. Para entender lo que vino después hay que saber cómo estaba el tablero del narco en México. Y es que tras la desarticulación del Cártel de Guadalajara, que si no sabes cómo sucedió te invito a ver este otro video, el Cártel de Sinaloa emergió como la organización hegemónica del país, con el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa como cabezas. Ven, no le geré de hecho, ahorita vamos a ver si habla de eso, pero si mal no recuerdo que comentaba, creo que el cártel de Sinaloa es de los pocos sitios donde el cártel Jalisco no tiene poder alguno. Bajo esta conducción, Sinaloa tejió alianzas con estructuras regionales, entre ellas el Cártel del Milenio de los Valencia, todo muy ordenado y rentable.
Eso hasta que en julio de 2010 el ejército mexicano abatió a Ignacio Coronel, uno de los pilares de dicha alianza, y su muerte dejó un vacío que desató una crisis interna de proporciones mayores. Simultáneamente fueron capturados varios líderes del Cártel del Milenio, y ese golpe conjunto precipitó la fractura. La organización se partió en dos. La primera facción, llamada La Resistencia, estaba encabezada por varios mandos que acusaron al Mencho de traición a los pactos internos. La segunda, Los Torcidos, la lideraba el propio Mencho con ayuda de los hermanos González Valencia, quienes mantuvieron la lealtad con el Cártel de Sinaloa. La Resistencia, buscando refuerzos, se alió con los Zetas y los Beltrán Leiva, los dos grandes enemigos de Sinaloa. La respuesta del Chapo y el Mayo fue directa. Decidieron sostener activamente al Mencho, proporcionándole recursos y refuerzos para ganar la guerra. Y Nemesio, que llevaba toda su vida esperando una oportunidad así, no la iba a desperdiciar. De esta manera, a finales de 2011, y esa es otra, que aprovechando que te lo menciona, que es justamente eso, o sea, un tipo que como el Mencho, no, si tú le das un tipo de oportunidades a cualquier gente que venga de ese tipo de situaciones, no te la vayas a aprovechar. Es imposible que te diga que no la quiere, no, al contrario, te va a decir sí, con todo gusto, yo lo hago, que yo esto, que yo el otro. Y aparte pues menciona que tanto el Chapo como el Mayo Zambada le están proporcionando los recursos necesarios para mantener a los torcidos. Eso quiere decir que en aquel entonces dos de los capos más grandes de todo México le veían un futuro prometedor. El Mencho y los Valencia hicieron un anuncio que marcaría historia en el crimen organizado en México: el nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, el famoso Cuatro Letras, y sus primeros mensajes públicos adoptarían una narrativa que parecía directamente sacada de una película, y es que se presentaron como los Matazetas, la organización que vendría a erradicar al grupo más violento y sanguinario del momento, los Zetas, quienes llevaban tiempo sembrando el terror entre la población civil, por lo que, no sé, como que querían hacerse ver como los malos matando a los malos más malos. Muy cinematográfico todo. Esta declaración de guerra no terminó siendo de solo palabras, y es que en estados como Veracruz se desatarían batallas con muchas víctimas fatales entre miembros de cárteles que demostrarían que este grupo iba en serio. Entre 2011 y 2013, la relación con Sinaloa funcionaba como una división de trabajo. Sinaloa manejaba el tráfico de coca y la corrupción institucional a nivel nacional e internacional, mientras que el Cuatro Letras actuaba como su brazo militar territorial. No obstante, el equilibrio. Y además hay algo que aparece aquí, que creo que hoy en día, me imagino que lo puedo mostrar, no hay ningún problema. Es que hoy si tú buscas las Cuatro Letras, vaya, tú si lo buscas, mira, logo. O sea, tú si te pones a ver, fíjate, cómo el original, a ver, no, no es el original pues, pero cómo el original era algo así, con el estado de Michoacán, estado donde era originario, el Mencho, pero conforme fue pasando el tiempo, lo modificaron y aunque no es tan así, finalmente se relaciona más, o termina llevando el nombre de Jalisco, lugar que es donde finalmente se hace esta asociación o es donde realmente se hace fuerte este cártel. El equilibrio comenzó a romperse en febrero de 2014, cuando el gobierno federal capturó al Chapo en Mazatlán, Sinaloa. Y es que, a pesar de que el cártel de Sinaloa mantuvo su estructura bajo el Mayo y los Chapitos, el Cuatro Letras interpretó esa caída como una señal de vulnerabilidad estructural de su hasta entonces principal aliado, por lo que decidieron que era la oportunidad perfecta para tener el pastel completo. Así que el grupo aceleró de manera significativa la expansión territorial de su organización y comenzó ya, mira, aquí de manera significativa la expansión. Aquí viene un poco lo que voy, de que fíjate cómo está dominado o tiene dominado casi todo el país.
los únicos estados en los cuales no llegó fue Yucatán, Nuevo León, Coahuila, Durango y Sinaloa. Y estos de aquí son porque eran controlados por el cártel de Sinaloa. Y Yucatán, si estoy sincero, ni la menor idea. O sea, Yucatán está ahí porque sí. Territorial de su organización y comenzó a disputar plazas que históricamente ¿ves? habían Esto es a lo que voy, mira. Fíjate cómo antes cuando se ponía esto, se ponía el logo de Michoacán, a pesar de que ya era Jalisco. Y tiempo después hizo ese cambio de que en lugar de ser Michoacán, el estado que estuve aquí fuera Jalisco. pertenecido a Sinaloa, como Colima, Tijuana y Zacatecas. Una ruptura implícita que se volvió explícita cuando el Cuatro Letras ya estaba demasiado alimentado y armado como para que alguien los detuviese. El mensaje más descarado llegó el 15 de agosto de 2016 tras la fuga del Chapo del penal de Altiplano en julio de 2015 y su recaptura en enero de 2016. Ese día, un comando armado del Cuatro Letras irrumpió en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta y secuestró a dos de los hijos del capo encarcelado, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Ambos fueron liberados días después, pero el mensaje era cristalino. El Cuatro Letras se deslindaba completamente del cártel de Sinaloa y los declaraba enemigos jurados. Ahora fíjate el nivel de estrategia que manejaba, que él supo esperarse, analizar todo este tipo de oportunidades, como el Mencho esperó a que Sinaloa estuviera débil para él empezar a tomar más territorio, además que para el punto de la historia los Zetas ya no estaban presentes. Entonces fíjate cómo tomó todo el país cuando fue la caída del Chapo. Fíjate cómo después, cuando él sabía que ya tenía el poder suficiente para ser autosuficiente, cómo corta esos lazos con el cártel de Sinaloa. Ahí fue cuando el mundo entero entendió que este grupo no andaba con juegos. A partir de 2016, el conflicto entre el Cuatro Letras y el cártel de Sinaloa se convirtió en el eje central del mapa criminal de México. La disputa ya no giraba solo en torno al polvo blanco, sino que también abarcaba la producción y distribución de sustancias más fuertes. Ya sabes, como esa que ahora está poniendo a la gente zombie en Estados Unidos y los pone a caminar doblado. Y esta crisis devastó comunidades enteras al norte de la frontera. Todo esto mientras el Mencho se convertía en el hombre más buscado del continente, con el gobierno de Estados Unidos ofreciendo $15 millones por información que condujera a su captura, y las autoridades mexicanas poniendo su propia recompensa de 30 millones de pesos. Y es que desde el año 2012 lo venían buscando sin éxito alguno. El 27 de agosto de ese año dicen que lo ubicaron y presuntamente detuvieron en Guadalajara. Lo que ocurrió después es digno de película: 28 narcobloqueos simultáneos en toda la ciudad. Y ante el riesgo de una escalada de violencia de consecuencias mayores, se sostuvo que el Mencho fue liberado horas después. O sea, mira el nivel que se manejaba en sus inicios, entre comillas, el Cuatro Letras, que ante la captura que tuvo su líder, hicieron 27 narcobloqueos, es decir, raptaron camiones para tapar carreteras. Ahí mismo en las imágenes, si son de estos mismos años, vemos cómo incluso hasta los quemaban, hasta que no se liberó a su patrón, y hasta que no fue liberado no lo dejaron de hacer. O sea, aquí ya 2018 te deja un mensaje bastante claro, y es que ahora México tenía un nuevo cártel líder. Que las autoridades nunca lo confirmaron oficialmente por razones obvias, y ese episodio dejó una lección muy clara. Arrestar a este hombre tenía un costo que el Estado mexicano todavía no estaba dispuesto a pagar. El intento de captura más cinematográfico llegaría en mayo de 2015 con la llamada Operación Jalisco, un despliegue conjunto de fuerzas federales que detectó un convoy escoltando al Mencho por el estado de Jalisco.
4 helicópteros militares descendieron para interceptar al objetivo, pero lo que nadie se esperaba fue que desde tierra, sicarios del cártel dispararían un lanzacohetes RPG-7 que impactó directamente en el rotor de la cola de un helicóptero, el cual cayó envuelto en llamas, perdiendo la vida en el incidente 8 militares y un policía federal. Y mientras las fuerzas del orden rescataban a los sobrevivientes, el Mencho escapó hacia la sierra y... O sea, mira nada más este nivel. El Mencho ya sabía que había muchas posibilidades de que lo fueran a buscar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hacer una distracción. Y vuelvo a repetir, no es que lo esté alabando, no, al contrario. El Mencho es algo muy negativo que le pasó al Estado de México. Pero aquí lo que se le puede halagar es ese nivel de estrategia, ese nivel de lectura que él tenía, que finalmente pues le terminó pasando factura, pues ya sabemos cómo acabó su historia. Pero fíjate cómo en estos momentos el nivel de lectura, el nivel de control que tenía de qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer era tan alto que aunque le fue a caer el ejército mexicano, él fue capaz de fugarse encima para asegurar el escape de su líder o para dejar un mensaje. El cártel incendió gran parte de la ciudad para disipar la atención, una situación muy triste que dejaba en claro el gran poder de este grupo. Tras ese operativo, Nemesio abandonó definitivamente cualquier forma de vida urbana o siquiera semiurbana y adoptó una existencia nómada en lo que las autoridades denominaban su Triángulo Dorado, un corredor serrano que abarcaba regiones de Jalisco, Michoacán y Colima, repleto de campos. A ver, este triángulo no tiene nada que ver con el que nos menciona, pero igual se entiende ese triángulo del que nos habla. Es prácticamente vamos a ver con el Maps. O sea, yo entiendo para dónde va, pues, a qué es lo que se refiere con ese triángulo. Me imagino que sea algo así. Puchón. Sé que no se ve. Aquí. Mira. No, mira. No, aquí, mira. Seguramente el triángulo al que ellos van vaya a ser algo estilo, no sé, de aquí de Guadalajara, de capital. A lo mejor ponle que vaya aquí a Uruapan. Bueno, tampoco es que tan Uruapan, porque en Uruapan, o sea, no están, pero ponle de aquí a aquí y de aquí a Colima y de Colima otra vez. O sea, este triángulo es más comprensible. Son 3 ciudades que la suele reinar bastante lo que viene siendo el narcotráfico. Y yo creo que es bastante comprensible hasta dónde va a llegar o hasta dónde puede llegar el Mencho con tal de poder hacerlo. Campamentos clandestinos, laboratorios de drogas y centros de entrenamiento militar. La regla era moverse al menos cada 3 días de un campamento a otro, evitar los teléfonos celulares a toda costa y comunicarse exclusivamente mediante mensajes físicos. Y gracias a esta rutina logró evadir al menos 6 operativos de gran escala, dejando narcobloqueos masivos e incendios a su paso. Pero había otro motivo igualmente importante para ese aislamiento forzado. Y es que el Mencho padecía de una insuficiencia renal crónica que poco a poco lo consumía al punto de que tenía su propio hospital clandestino para recibir tratamiento médico diariamente. Ahora bien, mientras el Mencho se... O sea, y además fíjate el nivel que tenía, que tuvo los recursos suficientes para hacerse un hospital para él solo. Escondía en sus montañas y operaba cada vez más de manera remota. Su ausencia fue debilitando las comunicaciones internas del cártel y las facciones de la organización empezaron a abusar del poder que tenían. Porque una cosa es la imagen que el Cuatro Letras construyó públicamente con sus propias reglas internas que según prohibían hacerle daño a personas indefensas y especialmente a menores de edad, y otra muy distinta era lo que terminaron haciendo. La
prueba más indignante llegó el 19 de abril de 2019 en Minatitlán, Veracruz. Durante una fiesta familiar completamente normal, un comando armado irrumpió buscando a la Becky, una mujer trans administradora de un antro de la zona, y como nadie cooperó de inmediato, abrieron fuego indiscriminadamente contra todos los presentes. El saldo, 14 víctimas fatales, y entre ellas estaba un bebé de 1 año, quien perdió la vida en brazos de su padre, quien con su último aliento trató de protegerlo. Un acto que para nada tiene perdón. O sea, mira nada más el nivel de agresividad al que llegó el cártel Jalisco, que en esta historia que nos cuentan que sucede allá en Veracruz. Y fíjate también cómo es cierto ese dicho o esa frase que tú dale poder a alguien y verás sus verdaderas intenciones. ¿Por qué? Porque aquí mucha gente de la que está dentro del cártel se ve que cuando les dieron poder, que las órdenes del Mencho no estaban tan claras o no llegaban tan precisas, ellos se llenaban de su cabeza con ese poder y fíjate lo que terminaron haciendo. Después, el Cuatro Letras atacó con bombas molotov el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, provocando un incendio que acabó con más de 32 personas, muchas de ellas jóvenes, trabajadores y clientes sin ningún vínculo con el narco, que simplemente habían salido a tomarse una copa. Y mira el poder que llegan a tener, que lo hacían hasta por gusto, el hecho de ir a establecimientos y destruirlos, y como ellos eran el cártel más fuerte de México, que de hecho creo que actualmente lo siguen siendo, no tenían ningún miedo a que hubiera alguna represalia por parte del gobierno, por parte de otros carteles o por parte del mismo cartel. ¿Por qué? Porque no había como ese nivel de castigo, o no había esa comunicación suficiente, o no había ese valor suficiente para ponerles un dedo encima. Mientras tanto, durante la famosa pandemia, el cártel adoptó sus estrategias de reclutamiento al entorno digital, que así se descubrieron múltiples casos de personas reclutadas por redes sociales mediante engaños y de hasta menores de edad contactados a través del videojuego Free Fire. Todo muy insano, la verdad. Para los jóvenes un poco más... Y mira, a ver, esto del juego de Free Fire, si te estoy sincero, no sé hasta qué punto sea verdad, hasta qué punto sea falso, pero que sí te puedo confirmar vuelvo a repetir, recalcar, el nivel de estrategia que está llevando es realmente admirable. Ojalá su capacidad mental hubiera sido utilizada en el ejército mexicano para un bien mayor, pero fíjate cómo cuando el mundo cae en pandemia y el mundo se estaba actualizando y los medios tradicionales para conseguir personas ya no estaban funcionando, fíjate cómo cambió el plan de negocios y cómo logró empezar a obtener más jóvenes, o siguió teniendo la misma cantidad de jóvenes siendo reclutados año con año. Los métodos de reclutamiento eran mucho más sanguinarios. Se tiene conocimiento de múltiples desapariciones y torturas de estudiantes universitarios cuyas imágenes luego circulaban por el lado oscuro de internet. Mientras tanto, en la frontera sur, el Cuatro Letras desató una crisis humanitaria como efecto colateral de su disputa con rivales por rutas de inmigrantes, armas y coca. Sitiaron comunidades indígenas, impusieron toques de queda mediante células armadas, cortaron suministros básicos y ejecutaron reclutamientos forzados. El desplazamiento superó las 10.000 personas y durante ese éxodo fallecieron niños por enfermedades prevenibles y desnutrición. Otro de los casos... Y fíjate nada más todo esto que está mencionando, el hecho de que como cada día se hacía más grande la ambición del cartel, el hecho de obtener más poder, más dinero, más reconocimiento, más lo que tú quieras, fíjate cómo ya les daba igual, o sea, según sus principios, ellos no les podían hacer daño a menores, pero fíjate con el afán o las ganas de poder obtener o adquirir más, cómo realmente sí empezaban a dañar a esos menores. Y fíjate, otro caso de brutalidad que vamos a ver a continuación con este joven de aquí, que por si no lo conocen, aunque se me haría bastante raro, se le conoce como el pirata de Culiacán, pero vamos a dejar que el video lo explique. Los más populares que también hemos contado en este canal es el del pirata de Culiacán, un chico de 17 años que perdió la vida por andar insultando y retando al propio Mencho en internet por pura necesidad de atención y validación,
y apenas semanas después del suceso, otro joven llamado el Chanito de Culiacán replicó la misma imprudencia amenazando al Mencho y al Cuatro Letras, aunque este sí que entendió cómo funcionaba el juego a tiempo y pidió disculpas públicamente para no acabar como un queso. Durante casi 20 años, O sea, fíjate el al nivel, punto de como ser- vuelvo a repetir, fíjate el nivel que tienen, que desafortunadamente uno no lo logró entender, el otro sí, pero fíjate el nivel de agresividad con el que pueden llegar a actuar simplemente por el hecho de insultar a su líder, y eso que a su líder no lo tenían tan presente o tan constante. Esto te quiere decir que en el Cuatro Letras había un nivel de confianza hacia su líder enorme, a pesar de que no fuera una figura presente de manera constante. casi una leyenda en el sentido de que casi solo existía esta foto de él en redes y solo se había escuchado su voz en el famoso audio en el que amenazaba a un policía. Delta 1, ¿quién habla? Bien. Oh, y antes de escuchar este audio, o sea, esa es otra muestra de todo el poder que empezó a adquirir el cártel Jalisco, en realidad, o sea, todo el poder que estaba circulando por sus manos, todo este poder, como de la nada llega y amenaza a un policía, a un oficial, que en un principio y en base a la lógica eso no se podría o no se debería por qué hacer, pero finalmente lo logra hacer. ¿Por qué? Porque su alias es el Mencho y él pertenece o es el líder del cártel más grande del país en ese momento. Entonces casi lo que él dice se cumple, haciéndolo, como por así decirlo, el segundo presidente de la república, porque todos sus caprichos se cumplían en base a lo que él quería y como él lo quería. Está bien, madre, soy menso, güey. Pelada tu puto, soy menso, güey. Pelada. No te voy a partir. Te tengo que explicar 30 güeyes. Hasta. ¿Cuántos no te relajas, güey? Vamos a ver. Recientemente las autoridades O sea, fíjate cómo el nivel que tiene, que fue capaz de hacer que un policía, un oficial de la policía se acojonara, que fuera con el rabo entre las piernas, y él lo insultaba como si nada, como si fuera el regaño de un padre abusivo hacia su hijo. O sea, él no sentía ningún, o al menos en la voz no se escucha que hay algún remordimiento, no nada, simplemente es un enfado y parece que lo está reprendiendo porque haya hecho algo malo, como si fuera un niño que haya tirado el jarrón de la casa. no habían estado ni cerca de atrapar al Mencho, y todo esto a la vez que muchos de sus rivales directos o grandes capos habían sido capturados en tiempos recientes, pero todo esto cambiaría el domingo 22 de febrero de 2026, día que quedaría marcado en la historia de México como la fecha en la que cayó uno de los hombres más buscados del planeta, o eso se cree. Toda la información que viene a continuación tiene muchas comillas, porque hasta el día de hoy muchos no se la creen por lo peliculero que fue todo. Y es que, según la inteligencia militar mexicana y estadounidense, llevaba meses siguiendo con atención los movimientos del círculo cercano al capo, buscando cualquier señal que permitiera ubicarlo con precisión. Desde octubre de 2024, el gobierno federal había activado operaciones contra el Cuatro Letras que resultaron en la captura de importantes operadores financieros y logísticos de la organización. Pero el punto de quiebre llegaría cuando Nemesio decidió trasladarse a una exclusiva comunidad cerrada ubicada en las afueras de Tapalpa, Jalisco, el Tapalpa Country Club. La razón era personal. Quería un entorno más cómodo y discreto para reunirse con sus hijas y recibir visitas de una de sus amantes. El jueves 20 de febrero, la inteligencia detectó algo que llamó su atención. Una mujer acompañada por dos niños pequeños se dirigía hacia una vivienda dentro de esa comunidad privada. Un dron de vigilancia de largo alcance, específicamente un General Atomics MQ-1 Predator, volaba a unos 20.000 pies de altura sobre la región de Colima, Nayarit y Jalisco, recolectando datos de inteligencia sobre los movimientos del capo y sus allegados.
Al día siguiente, el dron captó nuevamente actividad en esa misma casa. La mujer y los niños salían de la vivienda cuando una tercera figura apareció en escena, acercándose a ellos y despidiéndolos con un abrazo. La cercanía y naturalidad con la que ese hombre se dirigía a la mujer era de alguien con un vínculo íntimo, y solo había una persona en el mundo que podía tener esa cercanía en ese lugar tan inhóspito. Y las autoridades ya lo sabían. Con la ubicación prácticamente confirmada, el plan se activó. En la madrugada del 22 de febrero, fuerzas especiales mexicanas, en concreto los famosos murciélagos de la Sedena, respaldados por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, irrumpieron en el refugio donde se encontraba el capo. El Mencho intentó escapar por la puerta trasera acompañado por sus escoltas, y lo que siguió fue un enfrentamiento de extrema intensidad. Los sicarios del cártel intentaron desplegar lanzacohetes, pero esta vez la velocidad de reacción de las fuerzas federales impidió su uso pleno, y uno de los helicópteros militares se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia tras recibir múltiples impactos durante el intercambio de fuego. 3 militares resultaron heridos. En medio del caos del combate, O sea, y volvemos a ver este nivel de agresividad que presenta el cártel Jalisco, que otra vez iban a intentar tirar otra vez un helicóptero con un lanzacohetes. O sea, volvemos a ver el nivel de agresividad al que podría o pudo haber llegado el cártel Jalisco. Además de que lo de las unidades estadounidenses, hasta donde recuerdo ya es oficial, o sea, a pesar de que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que todo fue 100% fuerzas mexicanas, en realidad varios medios hablaron sobre esto. De hecho se hizo la confirmación, de hecho el propio gobierno de Estados Unidos habló sobre esto, y es que sí fue un trabajo en conjunto entre Estados Unidos y México para lograr este golpe letal al mundo del narcotráfico. Pero como todos sabemos, el gobierno de Morena no está muy bien, y de hecho sigue sin estar muy bien. Entonces por eso quiso adueñarse de esta atención acerca de que había sido 100% fruto mexicano la caída de este capo. Nemesio, de ahora 59 años, seriamente debilitado por la insuficiencia renal crónica que padecía desde hacía años, huyó a pie hacia la espesura del bosque circundante en un último intento por escapar del cerco. Pero tras varios minutos de tiroteo intenso en la zona arbolada, las fuerzas especiales lo localizaron oculto en la maleza, dando lugar a un choque final en el que murieron 8 pistoleros del cártel que conformaban su escolta inmediata. Nemesio y 2 de sus guardaespaldas resultaron gravemente heridos. El capo fue asegurado con vida en el lugar y se solicitó evacuación aeromédica de inmediato para su traslado. Las versiones oficiales divergen en un detalle. El acta de defunción lo registra fallecido a las 10:30 de la mañana del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, mientras que el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, declaró que murió durante el traslado en la aeronave que lo llevaba hacia el aeropuerto de Morelia. Lo que sí es indiscutible es que Nemesio no llegó a ningún hospital. Y aquí vamos con otra incoherencia, y aquí es donde empiezan a salir todo este tipo de teorías acerca de que en realidad el Mencho sí iba a poder llegar a algún hospital, porque además habla de, justamente aquí en el video menciona de que se había pedido un helicóptero más relacionado hacia el ámbito de la salud más que hacia el ámbito militar. Entonces aquí es donde se empieza a teorizar que realmente lo que sucedió fue que le dieron su final. ¿Por qué? Porque sabían o como digo, se rumorea de que Estados Unidos se lo quería llevar para allá para poder sacarle todo el jugo, y eso justamente, pues como digo, todo lo que viene rodeando a Morena no le convendría, o a lo mejor ellos saben que si el Mencho hablaba a lo que es todo el gobierno de Morena, no le convendría que dijera dichas palabras o que dijera tal o cual cosa. Entonces también se empieza a rumorear de que fue el propio partido político quien encargó su eliminación para evitarse este tipo de problemas. Causa oficial de muerte certificada por el acta de defunción número 3830, traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios, productos por proyectiles de armas de fuego.
Los médicos descartaron expresamente que la insuficiencia renal hubiese sido un factor contribuyente en su deceso, y su identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN. Dentro de la vivienda donde pasó sus últimos momentos, los investigadores encontraron un pequeño altar con imágenes religiosas, veladoras y el Salmo 91 escrito a mano, una oración de protección ante el peligro, y también hallaron objetos personales y electrónicos, y lo más valioso de todo, la llamada narconómina, documentos contables que detallaban pagos a operadores regionales, gastos logísticos, compra de armas y vehículos, ingresos por narcotráfico y extorsión y presuntos sobornos a funcionarios. Una radiografía financiera interna del 4 letras que prometía abrir líneas de investigación sobre el lavado de dinero y corrupción institucional que podrían sacudir al sistema mexicano desde dentro. Ahora, sobre la identidad de la mujer que llevó a la ubicación del capo, algunos medios mencionan a una tal Guadalupe Moreno Carrillo, de 55 años, como la presunta amante, cuya visita alertó a la inteligencia, separada de la influencer María Julisa, a quien usuarios malintencionados vincularon falsamente con el Mencho mediante imágenes generadas con inteligencia artificial. Sin embargo, ¿ves? Y esto es algo de lo que se generó también como con los aviones. Fíjate cómo un influencer que no tenía nada que ver, y vete tú a saber por qué motivos, pero la empezaron a relacionar con el Mencho cuando ella finalmente no tenía ni sus luces ni sus sombras de relaciones con él. según reportes de Los Angeles Times y otras fuentes verificadas, la visita de la mujer y los niños fue uno de 4 factores claves que precipitaron el operativo, junto a la inteligencia del Drone Predator, información de la CIA y el FBI y la captura previa de un funcionario vinculado al cártel el 13 de febrero en Zacatecas. Así que, como sea que se llame aquella mujer, su visita a Tapalpa ese jueves fue lo que selló el destino del Mencho. La caída del líder fundador no paralizó al 4 letras, todo lo contrario, detonó uno de los episodios de terrorismo urbano más graves y coordinados de la historia reciente del país. En cuestión de horas tras conocerse la noticia, células de la organización distribuidas en múltiples estados activaron represalias masivas y simultáneas. En el transcurso de ese mismo domingo 22 de febrero se registraron 252 bloqueos carreteros en distintos estados. Comandos armados interceptaron autobuses y camionetas de carga, obligaron a descender a conductores y pasajeros a punta de pistola e incendiaron al menos 500 unidades. El saldo humano acumulado en las primeras 48 horas fue de al menos 74 víctimas fatales, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional, cientos de negocios reducidos a cenizas, y las autoridades activaron alerta de código rojo. El funeral del Mencho se realizó en Guadalajara, custodiado por las autoridades mexicanas con vigilancia aérea permanente durante toda la ceremonia, ante el riesgo de un ataque por parte de organizaciones rivales. Fue enterrado en el Panteón Recinto de la Paz en Zapopan, dentro de un ataúd dorado con coronas de flores que hacían ilusión a las 4 letras. Y un dato curioso es que un estudiante italiano que intentó documentar el sepelio fue golpeado por metiche. Como era de esperarse, no tardaron en florecer las teorías conspirativas. La más elaborada postulaba que la muerte fue un silenciamiento orquestado para evitar que el Mencho delatara al gobierno mexicano sobre el financiamiento ilícito de campañas políticas con dinero del narco. Lo que yo estaba mencionando ahorita durante el sexenio de López Obrador. Y es que la política de abrazos, no balazos, fue ampliamente criticada como inacción deliberada. Ya ven, todo esto que estoy diciendo son teorías que se sacaron y teorías que se te dan bastante claras que supuestamente sí habían sucedido. Sinaloa inyectaron millones de dólares en la campaña presidencial de AMLO en 2006.
Otra teoría decía que el Mencho ya había muerto por su enfermedad renal y fue reemplazado por un doble, y la más cinematográfica de todas postula que el capo todavía sigue con vida y que todo fue un pacto como para jubilarse del negocio, y que claro, todo esto sería con la ayuda de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a declarar que no hubo participación de fuerzas de Estados Unidos en la operación, aunque sí hubo colaboración Mentira. de inteligencia de la CIA y el FBI. Así que, como ven, hay versiones para todos los gustos, aunque para la mayoría los documentos de ADN y el acta de defunción son bastante difíciles de contradecir. Lo que viene a continuación no creo que sea paz para México, porque ahora hay varios comandantes regionales con poder suficiente para pelearse entre ellos el control de la organización. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch ya declaró tener identificados a 4 posibles sucesores, 2 de ellos de especial preocupación, aunque no reveló nombres. Entre los candidatos que mencionan los analistas están Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho, que comandaba el grupo élite del cártel, Audías Flores Silva alias El Jardinero y Ricardo Ruiz Velasco alias El R. El cártel ya ha anunciado públicamente la continuidad de sus operaciones bajo una nueva dirección, y la disputa por el control de plazas como Uruapan ya ha cobrado nuevas víctimas. Por ahora nadie sabe si el fin del Mencho marcará el inicio de una etapa de paz con menor poder del narco, o si por el contrario la violencia escalará a niveles nunca antes vistos debido al vacío de poder. Si te gustó esta historia, Y esto es pues todo lo que va relacionado justamente a este tipo de situaciones. Como vemos, finalmente lo que sucedió con el Mencho fue algo trágico para la población de México en general, más por el hecho de todo lo que sucedió ese día, los bloqueos, todo ese tipo de acciones o circunstancias que se generaron, que finalmente, pues como menciono y como digo, termina siendo muy negativo para el país. Pero pues finalmente, ¿qué se le puede hacer? Esto fue un hecho que, como menciono, sucedió en febrero del 2026. Como mencioné en el video y como mencioné yo, hay muchas versiones de cómo realmente se dieron estos hechos, pero finalmente vamos a ver si el tiempo nos da la verdad. Vemos qué versiones son reales, qué versiones no son reales. Veremos si verdaderamente el gobierno de Morena temía que el Mencho hablara de más y se cargara todo su partido político, o es que verdaderamente el Mencho murió por las heridas de bala. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Este es el primer video de muchos. Saben que siempre estamos haciendo directo la mayoría de los días. Entonces los quiero mucho a todos mis cuervos y mis cuervas. Y yo solamente tengo que decir hasta la próxima. Chao, chao.